Bueno, el jueves, a última hora, no logré llegar acá, así que algunos quedaron con algunos resentimientos. Estaban esperando la segunda parte del domingo pasado, antepasado ya, y voy a tratar de cumplir con eso que quedó pendiente. ¿Cuántos se recuerdan y cuántos estuvieron en esa prédica del domingo antepasado? Cuando hablamos de los criterios del reino. En el criterio 2, que le puse por título, y en nuestro tema de estas semanas, mayordomía, quiero continuar con, en lo posible, generar consejos que sean prácticos, más que controversia teológica, aunque sí la generamos, ¿no? Ya nos hemos ganado algunos no me gusta en YouTube y eso es bueno. Nos gustan más los otros, pero bueno, si a alguien no le caemos bien, por lo menos ya le generamos una inquietud y nos estamos dando cuenta que de una u otra manera se cumple igual el tema de la influencia. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Más tranquilos? Los niños están revitalizados, hermanos, ¿eh? Llegaron 2.0, se nota que están levantándose más tarde. Muy bien. Creo que quería partir con una imagen como esta, porque el Señor está formando nuestras vidas. Siempre hay una parábola que usa a través de un profeta de que como el barro en las manos del alfarero, así estamos siendo nosotros formados. Y tenemos que aprender a hacer ajustes que vaya forjando nuestro Dios en nuestras vidas. Y curiosamente, donde más nos cuesta hacer cambios es cuando tenemos un aprendizaje con el cual ya asumimos determinadas convicciones y que si le hacemos algún tipo de auditoría, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta que donde más resistencia ponemos es dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, para dejarnos desafiar por los cambios que nos propone Dios. Así es que en honor a esta forja que Dios no va a abandonar, quiero darle una noticia: Dios no va a abandonar el forjar nuestras vidas. Él no deja las cosas a medias. La Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Es decir, Dios no va a renunciar a su labor de discipulador de nuestras vidas. Y si bien es cierto, en algún instante y en más de algunos nos va a poner en serias incomodidades, no por eso significa que sea malo. De hecho, tengo la impresión de que la vida de la religiosidad es muy aburrida, porque la vida religiosa se aprende de memoria. Cuando la religión está presente, un montón de mandamientos de hombres empiezan a regir nuestras vidas. ¿Y para qué estamos con cuentos? Hasta los cultos ya se sabe qué es lo que viene un minuto tras otro. Pero cuando está el Señor irrumpiendo, no tal vez de manera tan estrepitosa, aunque a veces lo ha hecho para toda nuestra incomodidad, Él es el Señor. Quiero invitarte con toda esta introducción a tener una apertura a que seamos desafiados a incluso poner en tela de juicio algunas costumbres que nosotros tenemos. Y quiero partir con lo que entendí, que está presente en las Escrituras y que ha sido la controversia de toda la vida en realidad. Los mandamientos, lo que ya ahí le voy a explicar más adelante, aquí le llamo los cercos, y las tradiciones. Los mandamientos del Señor son inapelablemente ineludibles. Los mandamientos de Dios no se pueden poner en cuestionamiento para los que somos hijos de Dios, obviamente, para aquellos que hemos asumido que la palabra del Señor es nuestra regla de fe, que es nuestra regla de moral, de vida, etc. Para quienes no lo son, bueno, tampoco es sabio imponerle que ellos vivan de acuerdo al Dios que no conocen o de acuerdo al Dios que no han asumido tampoco y no reconocen, que es uno de los grandes consejos con los cuales pretendo clausurar o terminar este mensaje, porque creo que es uno de los errores que cometemos la mayoría de las veces cuando algo así como el fariseísmo o la vida de religiosidad pretende imponerse. He visto a muchos hermanos, incluso creo que en algún momento determinado yo mismo
descubrir, pretendiendo imponer a las personas que no conocen a Dios que vivan como Dios quiere. Entonces, hay que partir por el principio. Lo primero es que conozcan al Señor y después entiendan por qué hay mandamientos y que no provienen de un Dios autoritario, porque la palabra hoy día en nuestra sociedad, mandamientos, suena como allá, alguien se va a sentir violentado aquí. ¿Cierto? Alguien, no, este Dios imperativo, totalitario, lleno de autoritarismo. No. Los mandamientos del Señor son siempre en función de que el hombre esté bien. No, los mandamientos de Dios no son gravosos. Los cercos y las tradiciones, en alguna medida, son todo aquello que guarda relación con la interpretación que los hombres le han dado a los mandamientos del Señor. Y ahí es donde empiezan algunas tensiones. Por ejemplo, los cercos son buenas costumbres que a veces desde tiempo antiguo han generado los sabios, los ancianos, generaron buenos cercos, entendiendo que un cerco es una especie de protección antes de que se lleve a la persona a la transgresión o al pecado o a la rebeldía. Los sabios de las Escrituras y la historia de Israel en adelante empezaron a poner algunos consejos para, por así decirlo, generar un tope antes de llegar a la transgresión misma. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, se hablaba en algún momento determinado, está escrito por ahí en alguno de los escritos de los israelitas, un proverbio que habla de un cerco que generaron ellos, diciendo, cuando venga un extranjero a tu casa, en realidad atiéndelo muy bien, pero curiosamente termina el consejo de ese proverbio diciendo, pero no dejes que hable mucho con la esposa. Suena súper raro, ¿no? Y obviamente dice, si te cuesta, no, mejor no voy a meterme en esto, voy a terminar en un culto para matrimonio. El punto es que está diciendo, el proverbio está diciendo que si tú llega un extranjero a tu casa, no es que la palabra de Dios diga que no hables con la esposa del forastero que llegó a tu casa. Pero este consejo de los sabios es tratando de evitar en algún momento determinado, obviamente el adulterio, te está aconsejando y diciendo no generes un nexo que podría terminar en un conflicto que no te conviene. Pero con toda honestidad, la palabra de Dios no dice que a alguien que llegue, por ejemplo, a tu casa tenga que, entre comillas, disfrutar de la indiferencia del dueño de casa, pero este cerco, en alguna forma, no es un mal consejo. No sé si están de acuerdo conmigo, no es un mal consejo, pero no podríamos decir que esa es la palabra de Dios. Entonces, la mayoría de las tensiones que se dan referente a los mandamientos, los cercos y las tradiciones que salen después de estas interpretaciones son las que han generado hasta el día de hoy y desde siempre un montón de controversias y confusiones en cómo obedecer la palabra del Señor y los mandamientos. Entonces aquí me voy inmediatamente a un ejercicio práctico que aparece en las Escrituras. Marcos capítulo 7, verso 1. Los fariseos y los escribas buscaron mucho debate con el Señor, ¿no? Este es uno de los tantos. Dice el verso 1, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de... Bueno, no todos los judíos, aquí estas traducciones son bastante malas en realidad. Y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Por ahí dicen, no hay palabra inocente. La palabra inmunda, yo creo hoy día voy a reivindicar, si el Señor me lo permite, me dé la gracia. Hay algunos mandamientos del Antiguo Testamento que hablan de que la mujer, cuando está en sus días de menstruación,
La traducción que ocuparon es inmunda. ¿Cuántas veces te has sentido súper mal y discriminada, mujer, por esa palabra que está ahí? Y si, algunas incluso me han hecho la pregunta, pastor, ¿qué quiere decir? O sea, los días en que yo me encuentro con esta condición natural, que es parte de cómo Dios ha creado todo el asunto, ¿por qué me tratan de inmunda? ¿Te ha pasado, mujer? Y hasta el día de hoy algunas se cuestionan, bueno, a algunas no le importa mucho, me da lo mismo. Pero la verdad es que ahí es donde empiezan las tensiones que generan. En primer lugar, las tradiciones que los hombres levantan y algunas interpretaciones. Nosotros tenemos, lamentablemente, en nuestro castellano, nuestro español, tenemos otra desventaja, ¿no? Porque no es solo el lenguaje, detrás de todo el lenguaje hay una cultura, hay una manera de pensar. No es lo mismo que diga inmundo, por ejemplo, un latinoamericano, a que diga inmundo un hebreo. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Bueno, primero que todo aquí, el debate nace en que el juicio que están haciendo los fariseos y los escribas acerca de una actitud de los discípulos del Señor, que es comer, ¿cierto?, un alimento que no se lavaron las manos, y entonces ellos inmediatamente le ponen el apelativo inmundo, ¿ya? Pero para que podamos entender mucho más en contexto, quiero analizar 3 palabras que nos van a servir muchísimo. Y de aquí vamos a generar más debate, pero aleluya por eso. Hay 3 términos que usa la Escritura en hebreo para hablar de qué es impuro o qué es inmundo, lamentablemente, muy mal traducido para nosotros. La palabra tajor es todo lo que tenga que ver con un grado de pureza o aceptación, por así decirlo, de parte de Dios. En este caso, tajor, en hebreo, es todo lo que es apto según Dios para el templo, para la vida que en ese momento, ahora no tenemos ese templo, ¿verdad? ¿Cuál es el templo hoy día? Ok, no se olvide de lo que acaba de decir. Nosotros somos el templo, ¿ok? Y si en el templo de ese, que era un ejemplo nomás, era una sombra, una figura, no permitían un montón de cosas impuras a los ojos de Dios, entonces nosotros tampoco deberíamos permitir que en este templo entre lo que Dios no considera apto. Wow. Vayan despidiéndose algunos. Tajor, apto según Dios para la vida del templo, es decir, todo lo sacerdotal, todo lo que tenía que ver con incluso los sacrificios. Un animal tajor, por ejemplo, tenía que tener características que Dios ha propuesto en su creación y los apartó para esa vida de adoración, de sacerdocio. Entonces, yo no le puedo añadir esa condición de tajor a un animal o a un alimento si el Señor no se lo ha dado. Y aquí viene la otra, que es hol, con J para nosotros, que es igual a profano, pero lamentablemente a nosotros nos han dicho que inmundo es lo mismo que profano, y en realidad profano no es inmundo. Lo que quiere decir el hebreo es que hol es todo aquello que simplemente no es apto para la vida del templo, pero sí fuera de la vida del templo. Estamos hablando del contexto en donde está el debate con Jesús, los fariseos y los escribas. Es decir, hol también tiene una condición de aceptación de parte del Señor, pero en una circunscripción, por así decirlo. Dice el Señor que hay alimentos, que hay sacrificios, que hay animales que son hol, no aptos para el templo tal como Él lo había especificado, pero sí aptos para el consumo, que nosotros podemos comer, por ejemplo, sin problema, porque el que le dio la condición genética de hol fue el Señor, ¿ya? Y hay un tercer concepto que es el tamé para nosotros, así se ve en el español, que no es apto según Dios, ni para el consumo, tampoco para la vida del templo. No sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Entonces hay animales que no son aptos según Dios para que nosotros los consumamos. El punto aquí es que los fariseos están superponiendo la tradición que ellos tienen y están igualándola, no, están poniéndola por encima de la palabra del Señor,
La tradición de ellos es que, y el problema de los fariseos y de muchos evangélicos, que en algún momento tenemos esta falta, es que los fariseos querían que todo el mundo viva bajo las exigencias que tenían para el templo y le querían salir a poner la exigencia a la gente de la vida cotidiana. Ahora, lo que comieron los discípulos del Señor era un alimento que ya estaba considerado hol. Esa es la palabra correcta. Profano, ok, pero desde la óptica y desde la perspectiva de que no era apto para el templo, pero sí se podía consumir afuera sin problema, pero a nosotros en nuestra traducción en español nos dicen inmunda. Entonces, si a mí me dicen que es una inmundicia, obviamente yo no quiero acercarme, pero esto es lo lamentable, que la pobreza, por así decirlo, que han tenido en este sentido las traducciones que no han respetado la cultura, no judía, sino hebrea, israelita, ¿no? Porque los judíos ya, digámoslo así, son descendientes de una sola tribu, más Israel es una nación que tiene 12 tribus. Entonces no es solo un tema de judíos, es un tema de cómo Dios se reveló a la nación de Israel. Ok, este es el debate de fondo. Dicen los fariseos, tus discípulos están comiendo cosas que son inmundas. ¿Por qué? Porque no eran aptas para el templo. Pero el Señor les dice, ustedes son un montón de gente tradicionalista, hipócrita. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que algunos consideran obsoleto, no sé si Dios va a cambiar de opinión, ¿no? Un animal que es tajor, para el templo, que era un templo externo a nosotros, hoy día nosotros somos el templo. El tajor y jol muchas veces son los que eran de consumo, tenían pezuña partida y eran rumiantes. Esas son dos características que están escritas en la palabra del Señor para discernir si se pueden comer o no se pueden comer. La pregunta del millón es, si yo oro por un cerdo, ¿le cambio la genética? Si el tipo es tamé, ¿cierto? Está tipificado en la Escritura. Adiós costillar de cerdo, el tocino. Pero médicamente hablando, aunque es una justificación bien de segunda, en realidad no es nada saludable comerlo, ¿no? Pero si este templo, que es donde hoy habita el Espíritu del Señor, y es donde se están cumpliendo realmente todo lo que Dios venía profetizando anteriormente, obviamente no deberíamos meterle ningún tipo, ¿cierto?, de atributo de lo que Dios ya dijo que no va a cambiar. Mira, el problema que tenemos es el siguiente. Los fariseos estaban diciendo que las manos de los discípulos eran inmundas, cuando las manos son tajor. Porque Dios por genética creó al hombre para el templo, creó al hombre para la adoración, creó al hombre para la intimidad con su espíritu. Entonces, ¿cómo? Porque no cumplieron un rito que ellos tenían de hombre, vienen y le ponen un juicio que es anti palabra del Señor. Y dicen, porque no siguen las tradiciones de nosotros los hombres, los ancianos, esas manos están inmundas. Los fariseos, los escribas, no tenían esa autoridad para decir que eran inmundas, porque el que las hizo tajor es Dios. Ok, el mismo ejercicio al revés lo vivimos nosotros en nuestro día. Queremos orar y decir que se va a convertir un animal tamé en tajor porque simplemente oramos. Esa es una fantasía, hermano. Pero en la visión que tuvo Pedro le dijeron mata y come, sí, pero le estaban hablando de los gentiles, no de la alimentación. Entonces, algunos consejos prácticos. Número 1, deberíamos identificar la procedencia entonces de las ideas que nos están dirigiendo. ¿Cuántas cosas y convicciones que nosotros tenemos proceden o son un mandamiento o son una tradición de hombre y no nos damos cuenta? O más de alguien puede decir incluso lo que dice la palabra del Señor, pero la palabra del Señor no dice eso. Creo que tenemos una labor. Primero que todo, el Espíritu de Dios mora dentro de los hijos de Dios. ¿Amén? Ok. Y Él ha prometido guiarnos a toda verdad y toda justicia. Entonces, creo que tenemos que hacer algo, el ejercicio sencillo y práctico de preguntarle al Espíritu del Señor, ¿cuál es tu idea, cuál es tu sentir respecto a determinadas vivencias que yo traigo y tengo?
Hay cosas que nos han dicho que es santidad, pero no lo es. Y hay cosas que nos han dicho que es profano y que es inmundo y que tampoco lo es. Una mujer, cuando está en sus días de menstruación, no es una mujer inmunda. El Señor le está recomendando porque tu hormona están revueltas para todos lados, ¿cierto? Y los que tenemos años de casados, aleluya, sabemos bastante de esto. Entonces, no es bueno que se vaya a meter al templo, a la adoración, porque capaz que llegues con, primero, algo confundida, y es el Señor el que le está respetando esa condición, pero no para que las tratemos de que son inmundas o que son profanas, falta de espiritualidad. Eso es lo que dice la definición en castellano y aún queda corta. Por eso creo que la mejor idea en este sentido es que palabras que no tienen una traducción, mejor las hablamos en hebreo, y ahí sí que le creo. Es mejor decir tajor, porque no tenemos en un castellano que lo enriquezca. Es mejor decir tamé, es mejor decir jol. Entonces uno dice, a esto se refería el debate que tenían los fariseos y los escribas con el Señor, era que de fondo estaban diciendo que porque no seguían sus tradiciones, las manos y los hombres perdían su condición. Cuando Dios los creó para adorarlo, ellos lo estaban declarando como impropio. ¿Por qué? Porque no seguían las santísimas tradiciones. Hace años atrás, un pastor amigo, un viejito que admiro mucho, el apóstol Cristian Romo, comentaba en uno de sus libros cómo él tuvo una experiencia con el Señor y tenía una iglesia de 300 personas más o menos, pero Dios le habló y que tenía que reevangelizar a la iglesia. Y comenzar una idea completamente nueva, se fue toda la iglesia, no le gustaron las nuevas exigencias, etcétera, porque él se dedicó a poner énfasis en las verdades que Dios le estaba revelando. Y empezó un movimiento bastante fuerte. De los 300 se quedó una temporada bien larga con 2 familias que fueron fieles con él, y los primeros que ganaron fue una hornada de hippies de ese tiempo. Así que los hippies no hacían nada, no trabajaban, traían una mentalidad bien de esa forma de vivir, pero con el discipulado cambiaron, recibieron al Señor, tuvieron experiencias sobrenaturales con Dios, y ellos llenaron la iglesia de gente. En cortos meses fueron tan productivos que todo lo que ellos habían logrado empezó a dar que hablar. Hoy día él está en Concepción, la iglesia actualmente, él es pastor de muchos pastores, incluido nuestro gran amigo, el apóstol Guillermo Castillo, pastor de congregaciones muy grandes, de miles de personas, nacieron de esta forma, ¿no? Pero en un momento determinado, él predicaba cosas que no eran como parte de los concilios, ¿me entiende usted? Llámese presbiterianos, bautistas, pentecostales, ¿no? Nuestro concilio, decían, tiene algunas reglas. No sé si sabes tú, pero por ejemplo, hay concilios que no te permiten predicar sin corbata, porque sin corbata nadie le verá. Yo no sé si saben que la corbata es perteneciente a la comunidad homosexual y que la corbata la crearon en realidad como en un son de protesta contra lo que es toda la posición ideológica de ellos, incluso una mofa. Así que no es tan santa. Bueno, no quiero decir que en algún momento determinado, si hay que vestirse formal, yo lo hago. La santifico, no. Pero no es tan santa, ¿se dan cuenta? Y hay normas de lugares donde, por ejemplo, a mí me invitaban a predicar a lugares, y en el sur de Chile yo era conocido como el pastor que predicaba sin corbata. Y que yo no sabía que no tenían permiso para moverse de aquí, por ejemplo, eso era pecado. O sea, usted predica la santa palabra del Señor, pero ahí, porque bien con todo lo que son las tradiciones, pero prohibido expresarse, prohibido moverse, prohibido. ¿Y por qué? Entonces uno se pregunta, ¿a quién están obedeciendo? Y si las tradiciones de hombre, que en algún momento determinado puede que tengan su contexto y el respeto merecido debemos dárselo, pero si eso pretende imponerse como la palabra de Dios, eso no hay que seguirlo. Porque el Señor nos llamó a ser libres. Así que creo que todas las cosas tienen que respetarse
en su contexto, me refiero a las ideas directoras que nosotros tenemos. Si a ti te dicen que la única manera de predicar es así como, incluso hay lugares donde está prohibido levantar mucho la voz. Donde yo conocí al Señor, en alguna oportunidad tuve una experiencia muy fuerte predicando con Dios en un púlpito, algo que es muy sobrenatural. Yo no pude evitar lo que pasó allí. Para mí fue muy traumático, hermoso, pero fue muy traumático. Y era evidente que el Espíritu del Señor estaba haciendo algo en ese lugar. Pero cuando terminé de tener una experiencia increíble yo con Dios, se acercó un hermano y me dice: mi hermano, el predicador bautista controla sus emociones. Así que el juicio era que yo estaba emocionado, estaba viendo una experiencia emocional, una especie de catarsis. No escucharon lo que el Señor les habló y al final de cuentas para ellos era más importante lo externo que por lo menos siquiera preguntarse si algo de lo que se estaba viviendo ahí provenía del Señor o no. ¿Me entiende? Entonces hay que respetar, pero en su contexto. Hay buenos consejos que deben ser respetados. Por ejemplo, un tío que está con el Señor ya, que fue uno de mis grandes referentes, un tío pentecostal. Yo amo a la iglesia pentecostal, no crean, y les tengo un tremendo respeto porque muchos de ellos han tenido esta intimidad con Dios y generaron una forma de ser que es la que vale. Mi tío me enseñó muchas cosas del Señor. Y era muy atípico para ser pentecostal, pero siempre estuvo sujeto. Pero en su contexto creo que uno tiene que poner un respeto y en otro definitivamente no se trata de ser un irreverente ni un rebelde, pero hay cosas que no podemos dejar que sean las presiones humanas las que estén imponiéndose sobre nosotros. Dice la Biblia que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y algunos creen que la libertad es solo para cantar y danzar, pero es libertad para vivir, es libertad para pensar, es libertad para escudriñar las Escrituras, es libertad para orar al Señor y preguntarle al Señor, es libertad para disfrutar de esta cercanía que Dios nos propone. Así que cualquier tipo de exigencia que está descontextualizada, no la acepte. Créame, Dios no se va a enojar, porque tenemos mucha teología del terror. Si no obedeces, te va a caer el juicio. Esta es una frase muy antigua, pero si no obedeces, el Señor te va a cortar. O sea, yo me lo imagino así como va a venir el Señor, te va a cortar el pescuezo. Dios no es así, hermano. ¿Te va a cortar? ¿Cómo te va a cortar? Vino, sacrificó a su Hijo en la cruz por la humanidad entera. Y porque a alguien no le pareció lo que una persona dijo, usó el nombre del Señor y en el nombre del Señor, ¡pum!, el Señor te va a cortar. Por favor. ¿Cuántas veces, para que Dios tome una decisión tan drástica como ese, cuántas veces no te va a mandar un profeta por lo menos? En la última instancia, me recuerdo el rey David. Tenía escondido el pecado, el gran rey David que admiramos tanto, pero que Dios sin ningún pelo en la lengua lo muestra tal cual como fue realmente. Y en las Escrituras te encuentras con un rey David espectacular para adorar al Señor, pero de que se equivocó, se equivocó. Se acostó con la mujer de un hombre fiel que terminó matando. Así que el dulce cantor de Israel en algún momento determinado fue asesino, adúltero y mentiroso. Y aún así, Dios le envía. Esperó, le regaló la capacidad, le dio la capacidad de reflexionar, lo convenció de pecado con toda seguridad. Pero como no confesó su pecado, le envió un profeta, Natán. Y Natán llega hablando como todos los profetas, por parábolas. Le dice: tengo una parábola para ti, rey David. Había un hombre que tenía una sola corderita, el otro tenía muchos rebaños y al final este otro terminó abusando y quedándose con la corderita. ¿Qué debería ocurrirle a ese tal? Oh, ese tal debería morir. Ok, ese eres tú, David. Porque con la vara que mides, seremos medidos. Así que esto de repente llegar y soltar, me asusta, hermano.
Dice la Biblia que si tú le llamas necio a un hermano, esa es causal para que te envíen al infierno. Entonces, en esos contextos, usted podría creer que alguien venga diciendo, el Señor está enojado contigo, entonces me dijo y me reveló que te va a cortar. Tradiciones de hombre, manipulaciones, espíritus jezabélicos disfrazándose de proféticos. ¿Cómo te va a cortar? Cuando el Señor es un Dios tan amoroso, lleno de oportunidades. Eso es lo que más amamos de Él, que nos ha tenido paciencia, misericordia. ¿Cómo podríamos aceptar que alguien venga a desprestigiarlo de esa manera? Entonces, si alguien aparece con una palabra profética de ese tipo, en el nombre del Señor hay que callarlo. Tengo muchas historias. En una oportunidad, otro pastor del sur de Chile llegó a un lugar donde habían dos familias. Y eran profetas, todos eran profetas. Cuando el pastor llegó ahí, eran como dos familias de 15 personas por lado, pero eran antagónicas. Entonces, todas las semanas tenían palabras proféticas diferentes, pero lo curioso era que de repente se levantaba una hermana, decía, me contaba el pastor, danzando en el espíritu y hablando en lengua, y ahí, pum, una palabra profética. Yo creo en todo eso. Creo en hablar en lengua. De hecho, lo hago. Creo en profetizar, también. Creo, pero también he visto la pésima imitación de las tinieblas. Entonces, esta persona profetizando y le dice, dice el Señor, suponte que ellos eran los González, se para la profeta de los González y adelante dice el Señor que todos los Pérez, no voy a decir lo que dijo, pero que se van a ir al infierno. ¿Podríamos aceptar que eso es del Señor? No, no es del Señor. Lo verdaderamente profético, dice la Biblia que el espíritu de la profecía es Jesús. Entonces, el verdadero espíritu profético siempre va a exaltar a Jesús. Siempre va a glorificar a Jesús, le va a dar el honor. Lo primero que, cuando aparece una dirección profética, lo primero que tú te tienes que preguntar es, ¿esto glorifica al Señor? ¿Realmente le da el honor al Señor? Porque si a mí me viene a decir, usted va a ser el predicador más grande de toda Latinoamérica, yo me pregunto inmediatamente, ¿y en qué glorifica a Jesús eso? Porque si es solo para la honra y la gloria de mi ego, no puedo aceptarlo. Ya tenemos demasiado de eso. Hoy día, gracias a Dios, bueno, no sé, pero hay tantos apóstoles y profetas en este país, hermano. Estamos llenos, el ministerio quíntuple es enormemente grande. Gente que de repente se levanta así, se miran al espejo y dicen, tenés cara de apóstol hoy día tú, ¿eh? Yo te unjo, apóstol a las naciones. Ya antes buscaban a alguien, ahora ellos mismos se ungen, se profetizan, se levantan. De ahí vienen un montón de tradiciones de hombres que tenemos que guardarnos de ellas. Ok, consejos prácticos, honre a Dios con sus hechos. Yo decía en estos días, en un mensaje interno, como consejo para la casa, no porque estemos hablando temas tan controversiales, le estamos diciendo a la iglesia que salga a pelear con su familia. Demuestre que Jesús es su Señor. Demuestre que usted tiene una relación con un Dios que es muy superior a todo eso, pero no tiene por qué ir a menospreciar a los demás. Ay, no, es que me invitaron a la fiesta pagana de Año Nuevo. Vaya. Y represente al Señor. Y ame y demuestre que usted es una persona que está llena del amor del Señor, que está lleno del Espíritu de Dios y por eso los frutos del Espíritu están con usted. Pero no vaya a discutir cosas que están fuera de contexto. Saque a la luz lo mejor. ¿Qué es lo que más gusta de esta fiesta? La familia. Disfrute la familia. No venda sus convicciones, pero tampoco sea fariseo y vaya a ponerle exigencias a las personas que no conocen al Señor como si vivieran en el templo. ¿Ah? Ustedes son unos inmundos. Aleluya. Y algunos que disfrutan eso.
Ahora otro más sofisticado dice ustedes son unos hall. Termino con este último ejemplo. Y él les dijo, estamos hablando del Señor, ¿no? Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía que pudieras beneficiarte es corbán u ofrenda, que es lo mismo, lo que está demostrando el Señor ahí es que ellos habían inventado una ley en que, por ejemplo, iban a dejar cosas para el templo, quedaban perpetuamente para el templo, y si alguien entraba o caía en esta disyuntiva, bueno, ¿se lo doy a mi papá, a mi mamá, o se lo doy al templo? ¿Se lo doy a esta ofrenda corbán? Los fariseos le decían, obviamente, tú tienes que priorizar, y lo primero es la ofrenda, porque claro, les beneficiaba a ellos. Pero la Biblia dice que el mandamiento, el que tiene promesa incluso de prosperidad, de largura de días, es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Honrar al papá y la mamá, pero ellos pusieron otro. Y dijeron, mira, es importante, pero no tanto como esta ofrenda corbán que nosotros hemos designado. Dice el Señor que todos ellos son unos hipócritas. Y dice, ustedes me honran de labios, pero en realidad su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Verso 7:12 dice, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre y de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Así que el problema que tienen este tipo de mandamientos de hombres es que tienen curiosamente una capacidad de transferirse generacionalmente y se van repitiendo. Yo he estado en lugares donde, por ejemplo, pastor, lo invitamos a predicar, pero uno tiene que sentarse adelante. Ya, no tengo problema. Fui a predicar una vez. Me senté adelante, estaba muy incómodo, mirando a toda la gente, porque como que los ancianos tienen que mirar así con cara de enojado a los que están. Pues si alguien no adora, no sé, pero... Y bien, es una respetable costumbre. Igual genera respeto, algo modela, está bien. Pero si a mí me dicen que esa es la única forma que hay, eso está equivocado. Y mucho menos deberíamos prestarnos para que La semana anterior hablé de cuando se igualan las tradiciones. Esta es peor, porque esta invalida la palabra del Señor. Esta ya está como en su etapa máxima de degeneración, de depravación, porque estos tuvieron la patudez de decir que ellos tenían mandamientos que eran más importantes que los de Dios. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero nosotros decimos, trae ofrenda corbán para el templo. Ok. Criterio es lo que más necesitamos, querido. Necesitamos que el Señor nos enseñe. Y creo que mientras conversaba un poco en voz alta de algunas cosas, tratando de graficar lo que quería exponer en el día de hoy, me doy cuenta que más de algunos se estaba cuestionando. Yo lo estaba haciendo. ¿Cuántas cosas he tenido de costumbres de hombre? Algunas son buenas costumbres. Por ejemplo, el pastor Cote acaba de decir algo que es esa idea del cerco, que no está mal. Vaya a visitar, llame por teléfono antes. Sí, porque llegar como invitado a piedra de repente, aquí, aleluya, venimos a visitarle, hermano. Y si no están pasando por un buen momento, es bueno el consejo, es una buena costumbre, es una buena iniciativa, que no deberíamos decir, no, es un mandamiento de hombre, el Señor me dijo que yo vaya nomás. Está bien, pero hay otros que definitivamente tienen que ser erradicados porque están
interponiéndose en nuestra relación con el Señor. Queridas hermanas, ustedes han sido apartadas por el Señor y Dios las creó tajor. Entonces, cuando Él sabe que están pasando por este periodo una vez al mes, no es que les esté rechazando, les está dando la oportunidad de que ustedes mismas se ordenen y que entiendan cómo sus propios pensamientos podrían hasta traicionarlos si se meten en ese contexto, en el antiguo al templo o a nosotros mismos en una temporada de intimidad con Dios, con el consejo de que recuerden que no están completamente objetivas en esos días. Y aunque no quieran decírmelo, hermanas, díganme amén igual. No son objetivas en esos días. Amén. Tienen revueltas las hormonas, las emociones. De repente le saco la sal. Ahí estamos los hombres tratando de hacer milagros. Ok, ¿con qué corazón el Señor dice la palabra hol o profano en ese contexto? No es que sean seres despreciables, es todo lo contrario. Es que en ese momento Dios quiere tener un cuidado especial, diferente. Por eso algunas palabras sí es importante entenderlas en el contexto hebreo. No por ser judaizantes como algunos, como decía un amigo, tocan de oído, ¿no? Escucharon algo por ahí, no, estos son judaizantes. Pero no profundizan si realmente es lo que estamos realmente predicando o queriendo expandir. Queridos, muchas tradiciones que nosotros tenemos tienen que cuestionarse. Algunas hay que cambiarlas, otras las vamos a conservar, pero lo que no, como hijos de Dios, no tenemos derecho es abandonar los mandamientos del Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Es que mi papá no se portó muy bien. Fíjate que el ejercicio es tan honra, tiene que ver con honor. Está tan bien diseñado por Dios. Como pastor me he encontrado muchas veces con gente que me dice, pero es que mi papá no merece que yo lo honre. Se portó muy mal, hizo cosas horripilantes contra mí. Pero te trajo a la vida. Y eso le da honor. A lo mejor tiene un poquitito. Eso es lo poco honorable que tiene. Honra eso. Eso dice la palabra. Hónralo. Honrar es reconocer. Honrar es encontrar. Dios con este mandamiento nos está diciendo, mira, puede que la historia de muchos sea súper dolorosa, pero el mandamiento es que algo bueno vas a tener que encontrarle. Aunque no se lo merezca emocionalmente. Pero una persona que logra vivir el mandamiento es una persona que tiene sanidad en el corazón, porque pasó por el perdón, pasó por la libertad, abandonó el resentimiento. Vive como Dios dice, ¿ves? No como una religión dice, sino como dice el Dios que nos ha creado. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Así que el honor que nosotros le damos a los papás están íntimamente relacionados con nuestra prosperidad. Porque prosperidad no es solo tener dinero en el bolsillo, prosperidad también es dormir con paz en el corazón. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, las fechas que estamos viviendo requieren de la sabiduría tuya en nosotros, Señor, y te pedimos consejo. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a estar bien contigo, a representarte bien en esta tierra, a no vender nuestras convicciones, Señor, pero por otra parte, a no ser, Señor, gente tan que viva rechazando, Señor, o discriminando, enjuiciando a los demás. Enséñanos que hay una exigencia para los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, no podemos nosotros ir ni pretender amarrarlos, Señor, con exigencias que solo son para los de tu genética. En el nombre de Jesús, oramos para que estos días sean días de familia, de bendiciones, Señor, de reconocimientos. Sean días de conocerte más a ti también y que tengamos la capacidad de apartarnos para conversar realmente, Señor. La familia es súper importante.
Es tu diseño, Señor, como tú has multiplicado todas las cosas. Y oramos para que nuestra familia se fortalezca en ti. Oro para que el acercamiento de los padres a los hijos se dé, Señor, y el acercamiento de los hijos hacia los padres en el nombre de Jesús. Te pido que los que no han podido perdonar, Señor, a sus padres, o padres que están ofendidos con sus hijos, Señor, estas fechas traigan la reconciliación, Señor, que les hagan ver las cosas buenas que tenemos, Señor. Enséñanos a resaltar las cosas buenas, a abandonar esa idea del juicio, y por favor haznos libres de todas las tradiciones de hombres, Señor, incluso las que nosotros mismos vamos creando. Revisa, Señor, nuestras costumbres. Revisa nuestras tradiciones, me refiero a nuestra casa, Señor. Y todo lo que no es de tu agrado, dinos cómo vamos a cambiarlo, Señor, y nosotros nos comprometemos a obedecerte. Proclamo libertad en el nombre del Señor. Libertad, Señor, para conocerte. Libertad para irnos con tu presencia a la casa. Libertad para disfrutar, Señor, de la intimidad, porque tú nos has hecho tajor a nosotros, Señor. Nuestras manos, Señor, a lo mejor podrían no estar limpias de una limpieza externa, pero si están en pacto contigo, están limpias para que las levantemos al cielo, oremos y podamos proclamar bendiciones sobre todos los hombres, Señor. En el nombre de Jesús, en estos días proclamamos bendiciones sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. Proclamamos bendición sobre Chile en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, con estas manos que tú has apartado para ti, Señor, que se disponen para servirte, para hacer la guerra en contra de las tinieblas, para levantar tu altar, para hacer que tu verdadera tradición y palabra sea la que fundamente nuestras vidas. Y te pedimos perdón por todas las ofensas que en ignorancia, Señor, seguimos. Hemos decidido ser realmente libres y vamos a vivir como dice tu palabra y como nos vaya guiando tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile un abrazo al que está al lado suyo y bendígalo. Bendígalo. Estos son buenos tiempos. Proclamo una buena temporada para ti. Te bendigo. Bendigo tu salud en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa, tus finanzas. Bendigo tu familia. Bendigo todo lo que te había costado alcanzar. Ahora alcánzalo por el favor del Eterno.